Bienvenidos a su canal Palabra que da vida, el canal donde la oración tiene propósito. Fíjense una cosa, en esta segunda sesión de la serie Hablar con Sabiduría, vamos a hablar de maldecir al enemigo. Y nos estamos apoyando en la cita de Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Conforme avanzamos con esta enseñanza, le vamos a ir develando el por qué abrimos con esta cita. ¿Qué es maldecir? Maldecir es emitir imprecación. Es una expresión injuriosa o grosera. Son expresiones del deseo de que le ocurra algún daño a alguien. Es una expresión de castigo que se cree de origen divino o sobrenatural. También es una expresión que indica enojo, reprobación, contrariedad. Es una forma de hablar con mordacidad acerca de alguien denigrándolo. Esa mordacidad no es más que una propensión a criticar, murmurar o emitir malignidad acerca de alguien, en algunos casos hasta de forma ingeniosa. Maldecir está asociado con los términos anatemizar, blasfemar, execrar, despotricar, imprecar, renegar, jurar, criticar o murmurar, que son considerados junto con la calumnia formas de maldición. ¿Cuál es la concepción bíblicamente hablando de la palabra maldecir? Bíblicamente hablando, maldecir es una forma de invocar el mal en la vida de alguien. Es un juicio o desgracia que le sobreviene a una persona por desobediencia a Dios o a una ley divina o por iniquidad. Se considera que vivir con maldición es una forma de iniquidad, impureza, y se prohíbe maldecir porque el mismo hecho de maldecir es considerado una iniquidad. Una persona puede recibir una maldición por condenación divina, recibirla por la imprecación de parte de alguien más. Puede venir o sobrevenir a una persona una maldición por haber maldecido algo que era santo. Una persona puede hacerse acreedora de una maldición por hablar de manera profana o por cometer blasfemia. Una persona puede condenar o maldecir a alguien más. Lo puede hacer. Estamos usando el verbo poder, no estamos diciendo que sea lo correcto. Condenación. Vamos a aclarar por qué en algunos casos usamos la palabra condenación. Bíblicamente, la condenación refiere a la maldición que es aplicada por violar una ley divina que autoriza o infringe juicio. Las consecuencias de los juicios recaen sobre una cosa, una persona o un pueblo por motivo de iniquidad o cualquier otra ley espiritual que se violente. ¿Qué dice la Biblia de maldecir? Primeramente, el pecado de maldecir es abominable y es comparable con el adulterio y la idolatría, que son de los pecados más graves acusados por el mismo Dios contra el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios también señala que los maldicientes no entrarán al reino de Dios, ni recibirán la corona de la victoria, porque la corona de la victoria es para quienes alcanzan la salvación. Y una persona que está en la condición o en el hábito de emitir constantemente maldición está bajo iniquidad, y los que están bajo iniquidad no entran al reino de los cielos. En 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una de las cosas que asombra es que los maldicientes están en medio de todos estos pecados que son considerados altamente graves delante de Dios en términos bíblicos. Proverbios 18:21 dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atenga a las consecuencias los que no miden sus palabras. Entendiéndose que los que maldicen van a tener que atenerse a las consecuencias de los juicios de maldición emitidos. Maldecir atrae la maldición
y aleja las bendiciones. Eso queda establecido según lo que dice el Salmo 109 en el versículo 17. Como se complacía en maldecir a otro, que la maldición caiga sobre él. Y como no le deseaba bendición a otro, que la bendición esté fuera de su alcance. En el Salmo 109, mismo versículo, la versión Reina Valera lo dice de esta manera: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Esto se refiere de la persona que no ama bendecir o no le gusta ver el bien en otro. La maldición hace tanto daño como la mentira. Primera de Pedro 3:10, en la versión Dios habla hoy, lo dice así: porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar el mal y sus labios de decir mentira. Primera de Pedro 3:10, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: pues quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, no permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. Hacer daño con la lengua es maldecir, calumniar y todas las demás prácticas que son pecados, que son ofensas, que son contrarias al diseño de Dios de bendecir. Ahora veamos qué es la profanidad y la blasfemia dentro del marco de lo que es una maldición. El hablar profano o secular, blasfemo o despreciativo, que no demuestra respeto debido a las cosas sagradas. Eso se refiere a hablar de Dios de manera impropia, de las cosas relacionadas con la enseñanza de Dios. Es cuando la persona carece de conocimientos y autoridad ante las cosas santas y aún a pesar de eso se atreve a emitir opiniones que se convierten en una forma de hablar impropia. La profanidad incluye el hablar libertino o muy dado a las cosas del mundo, de manera inmoderada o deshonesta. Todo eso es profanidad. Ahora veamos qué es blasfemia. Es emitir palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado, como por ejemplo injuriar, ultrajar, renegar, emitir juramento de maldición, una execración, imprecar contra alguien, decir malas palabras, grosería, vituperar, ofender de palabras. Blasfemar entonces es el uso de una forma de hablar profana. Entonces, cuando una cosa, persona o nación comete profanidad, está blasfemando contra Dios. Es un asunto delicado la profanidad, porque la profanidad hace que venga sobre la persona maldición sin que nadie lo maldiga, directamente por la justicia de Dios, por la ley de Dios. No necesita nadie maldecirlo. La persona cae automáticamente en maldición. Y si no tiene conocimiento, comienza a preguntarse qué le pasó un tiempo después y se encuentra con que está bajo maldición. Y no lo va a saber en muchos de los casos. Fíjense por qué decimos esto. En Levítico 24, 13 al 16, Palabra de Dios para Todos, en este caso vamos a leer esta versión, dice: el Señor le dijo a Moisés: lleven fuera del campamento al hombre que me maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Después dile al pueblo de Israel: si alguno maldice a Dios, debe ser castigado por su pecado. Si ha hablado en contra del Señor, será condenado a muerte, y toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Tanto los inmigrantes como los israelitas de nacimiento serán condenados a muerte cuando maldigan el nombre de Dios. Cuando una persona maldice el nombre de Dios o las cosas de Dios, termina cayendo en maldición. En nuestro tiempo no se le apedrea, pero la maldición se manifiesta en su vida de una manera espiritual. ¿Cómo se practica esto el día de hoy? Éxodo 22, 28. No ofendas a Dios ni maldigas al gobernante de tu pueblo. O sea, no nos es lícito maldecir a Dios, pero tampoco nos es lícito maldecir a los gobernantes, por malos que sean. De hecho, hay una cita que dice que oren por los que están en eminencia. Éxodo 22, 28, la versión Reina Valera dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo.
La cita de Eclesiastés 10:20, versión Reina Valera, dice: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber las palabras. Esto refiere no solo al hecho de proferir la maldición, sino desearla en lo interior, porque aún con el pensamiento hay pecado, y ese pecado, aunque no lo oyen las demás personas, lo oye el Creador. Los pensamientos pueden ser conocidos por Dios, y Él sabe que hay una persona maldiciendo, hay una persona deseándole mal a otra, aunque guarde silencio en su corazón, desea la destrucción de otra persona. Por otro lado, no se debe maldecir a los progenitores. Éxodo 21:17. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. El que maldiga a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Mismo juicio que maldecir a Dios. Mateo 15:4. Dios dice: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. La versión TLA dice: porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a sus padres y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Hermano, es tremendo lo que dice esta cita. No importa qué tan malo fue tu papá o fue tu mamá, no tienes derecho a maldecirlo. No es recomendable que lo hagas, porque un día vas a ser padre y la maldición va a recaer sobre ti. Porque recuerda lo que acabamos de ver, dice: le gustaba maldecir y la maldición le sobrevino. No practicaba la bendición y la bendición huyó de esa persona. Entonces, cuando maldices a alguien más, estás preparando una maldición que luego va a girar hacia ti. Vamos a hablar de lo que dice Mateo 26, desde el versículo 69 al 74. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sierva del sumo sacerdote se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero Pedro se negó frente a todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio y le dijo a los que estaban allí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó y juró: yo no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron: tú realmente eres también uno de ellos. Se nota por la forma en que hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no lo conozco. Negar la existencia de Dios o renegar de Él es equivalente a maldecirlo. Y esta es la prueba de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Hablemos un poco de lo que es la maldición en los tiempos del Antiguo Testamento, o Dios ejerciendo juicios de maldición. Se entiende que las maldiciones emitidas en el Antiguo Testamento eran una expresión de la justicia de Dios, que las maldiciones pueden ser invocadas por Dios o por sus siervos autorizados. Y esto de sus siervos autorizados hay que ponerlo entre comillas, porque cuando vemos con un análisis concienzudo todo el Antiguo Testamento o toda la Biblia, vemos muy pocas situaciones donde siervos de Dios hayan emitido maldición. Y normalmente en esos casos, si los estudiamos a profundidad, eran casos de excepción, lo cual quiere decir que ser un siervo de Dios o un ministro de Dios no le autorizaba para emitir una maldición. Veamos entonces, las personas que normalmente eran maldecidas en la antigüedad eran aquellas que obstinadamente estaban desobedeciendo a Dios y se apartaban del Espíritu de Dios. Rompían o alteraban una ley que se les había dicho debían respetar, como los casos registrados que vamos a citar a continuación. En el Génesis, Dios maldijo a Eva, maldijo a Adán y maldijo a la serpiente. ¿Por qué les maldijo? A la serpiente por engañar a Eva y a Eva y a Adán por haber violentado la norma que se les había dado de no comer del fruto de ese árbol. También se
se maldijo a la tierra. El Señor maldijo a Caín por matar a Abel. Dios maldijo a Canaán y a sus descendientes. Emitió proclama de maldición o bendición sobre Israel si desobedecía u obedecía. A través de Malaquías es maldecido el pueblo de Israel por no pagar los diezmos. Y en Deuteronomio se habla de un decreto a través del cual viene maldición sobre los rebeldes, las personas que se levantan en rebeldía contra Dios. Veamos entonces qué pasó con el juicio de Luzbel. En Isaías 14 del 12 al 15, nueva versión internacional, dice así: como has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a las crestas de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Esto ocurre cuando Dios emite juicio contra Luzbel y le es despojada su dignidad como querubín. En Ezequiel 28, 14 al 16 dice lo siguiente: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Quien debía ser un querubín protector dejó de proteger para destruir, para levantarse queriendo acceder al mismo nivel de Dios. Dios lo somete a juicio y en el juicio es condenado y es arrojado del monte santo y es arrojado hasta el abismo. Pero en ningún momento de este juicio leemos una sola palabra de maldición de Dios Padre contra Luzbel. Veamos entonces el ejemplo de Jesucristo. En 1 de Pedro 2, 21-23, en la versión Reina Valera, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué estamos viendo acá? Primeramente, que nuestro Señor Jesucristo le entregaba la carga de sus problemas a Dios. Al hablar, no se encontró pecado en su hablar, no había engaño en él. Y nos invita a seguir este ejemplo, a hablar como Cristo hablaba. Y él nos dejó en su conducta intachable un ejemplo a seguir. Es una invitación, es a tener el mejor modelo. ¿Qué dice Mateo 4:3? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba siendo tentado? Él responde en Mateo 4, 5, 7 de la siguiente manera: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego, avanzando en todo el capítulo de la tentación, en el versículo 10, el Señor nos refiere lo siguiente: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Mire, fíjense una cosa. La tentación está asociada con que el enemigo viene en un momento crítico a ofrecer aquello que la persona más necesita o desea. El modelo de Cristo está en que Él no solo resistió el proceso y salió victorioso de la prueba, sino que a cada tentación que el maligno le ponía, Él le respondía: escrito está, citando la palabra en su defensa. Otra cosa importante a tener en consideración al analizar estos pasajes, vemos cómo el tentador, para continuar
el proceso de tentar al Señor Jesucristo, comienza a traer a la conversación citas bíblicas, pero las expresa sacándolas de contexto, porque Él es padre de toda mentira y toma la palabra y al sacarla de contexto la convierte en una mentira o una falsedad. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él no maldijo al demonio, Él no se puso a decirle improperio, tampoco se puso a alabarlo o se postró para adorarle, jamás y nunca. Sencillamente le habló con la autoridad de la palabra. Mantuvo su fidelidad a Dios y por causa de esa fidelidad, habiendo terminado la prueba, vinieron los ángeles a él y le servían. Y eso lo puede leer en el capítulo 4 del libro de Mateo, en el versículo 11. Mejor explicado imposible. Un ejemplo digno de que revisemos muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Pero algunas personas vendrían entonces y me dirían: ay, pero el Señor Jesucristo maldijo. Sí, cierto, el pasaje existe, veámoslo. Jesucristo y la maldición, sin sacarlo de contexto, analizándolo en la existencia real del conocimiento cada cita y no mirándolos de manera aislada. La maldición de la higuera, por ejemplo, Marcos 11 del 13 al 14, en este caso vamos a leer la palabra de Dios para todo. A lo lejos vio una higuera con hojas y fue a ver si tenía frutos para comer. Pero la higuera no tenía más que hojas. No era época de cosecha. Jesús le dijo: que nadie coma de tus frutos nunca más. Y los seguidores escucharon eso. En los versículos 20 y 21 del mismo capítulo dice: en la mañana, cuando iban caminando, Jesús y sus seguidores vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes y dijo: mira, maestro, se secó la higuera que maldijiste ayer. Aquí hay varias cosas que debemos verificar. Y es que hay autoridad en la boca de Cristo. Y esa es una de las enseñanzas que el Señor estaba transmitiéndole a sus discípulos. Y es que cuando Él mandaba algo, no solo tenía autoridad para que ocurriera eso que mandaba, sino también que se cumplía de inmediato. Porque aún la naturaleza les obedecía. Este tipo de higueras del Medio Oriente, entiendo por lo que he leído, que solo tiene hojas en la época en que va a dar frutos. O sea, que cuando una persona se acercaba a una higuera porque tenía hojas, se debía a que toda la gente entendía que era el tiempo de higos. Y cuando digo era el tiempo de higos, no me refiero a la estación en la que la planta normalmente cosechaba, sino que la planta estaba cargada de fruto. Cuando el Señor Jesucristo se acerca a la planta y ve que solo tiene hojas pero no tiene fruto, aún fuera de su tiempo, la maldice. No porque tuviera hoja, no porque le faltara fruto, sino por presumir tener fruto sin tenerlo. Porque el símbolo de estas especies es que solo tiene hoja cuando se carga de fruto. Esto obedece a una alegoría con los siervos de Dios o los servidores de Dios, que den la presunción de estar dando frutos espirituales a través de las hojas, como hizo aquella planta, sin tener frutos genuinamente que dar al Padre. Entonces, es una enseñanza muy simbólica y bastante alegórica de lo que ocurría en la época. ¿Qué resume todo esto? Esto resume que el siervo de Dios no debe presumir y mucho menos de tener frutos que no da. Veamos ahora la segunda maldición que se registra de labios del Señor Jesucristo, que es la maldición de las ciudades. Lucas 10:10 al 13 dice: pero cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan: sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó a nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que en el día del juicio final le irá mejor a Sodoma que a la gente de ese pueblo. Jesús advierte a los que no creen: pobre de ti, Corazín. Pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, ellos hace mucho tiempo que se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar
dolor por sus pecados. El precio de rechazar a Jesucristo, su mensaje y a sus mensajeros es condenación y es maldición. El reino de Dios y su poder se había acercado y daba evidencia de ello todas las proezas y milagros y maravillas que hacía el Señor en las grandes y maravillosas sanidades que daba muestra cada vez que se acercaba a los creyentes. Y aún así en estas ciudades no se le creyó, no se le recibió como él hubiese esperado. Esta cercanía del reino no solo la manifestó el Señor Jesucristo, sino que la dieron a conocer también los apóstoles. Y lo que muestra esta porción bíblica a manera pedagógica del maestro a los discípulos es que todo lugar, persona o ciudad donde se rechazaba a Cristo, su mensaje y a sus mensajeros, tendrían un juicio más grave que el de Sodoma, Tiro y Sidón, ciudades conocidas por sus grandes pecados. Otra de las cosas que remarca es que Corazín, Betsaida y Capernaum, que recibieron mucha bendición de parte de Dios, estaban consideradas las primeras ciudades en recibir este tipo de castigo, ya que la cantidad de milagros que se llevaron a cabo en estas ciudades eran verdaderamente grandes, lo que trae al lugar la manifestación de la gloria de Dios que no fue apreciada, no fue recibida y no fue valorada. Estas dos maldiciones de labios de nuestro Señor Jesucristo no son más que tomar dos puntos neurálgicos del Evangelio para dejar un sello a las civilizaciones futuras acerca de rechazar a Dios, de rechazar a Cristo y de rechazar su mensaje, así como la presunción de los que le sirven. Ambas cosas se muestran como de vital importancia en la enseñanza del maestro. Ahora veamos la siguiente sección donde el arcángel Miguel nos maldijo. ¿Dónde podemos apreciar esto? En Judas 8 al 10. En este caso, palabra de Dios para todos. No obstante, esos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero esos critican lo que no entienden y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. Aquí está hablando el autor de este pasaje señalando que habían personas en su tiempo que insultaban a los seres espirituales, entendiendo como seres espirituales superiores a los ángeles, manifestaciones espirituales, entre ellas a Luzbel en su condición caída, es decir, a Satanás. Y remarca que aún el arcángel Miguel no se atrevió a usar un lenguaje inapropiado contra este ser espiritual superior caído, con lo que deja claro que no está bien que nadie más lo haga. En los versículos 11 y 12 añade: pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam. Hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. O sea, estas son personas que acarrean maldición, es lo que está diciendo. Las personas que hablan inapropiadamente de los seres espirituales superiores acarrean maldición. ¿Por qué? Porque Caín fue maldecido por Dios por haber matado a su hermano Abel. Y Balaam, que era un profeta pagano, caminó la senda de la maldición, pues se puso al servicio de Balaam para maldecir por dinero al pueblo hebreo. Y Coré fue maldecido por rebelarse contra Dios. Entonces, el mensaje intrínseco aquí es: las personas que maldicen a los seres espirituales superiores son maldecidos por Dios, son quienes aman el dinero y en ellos hay rebelión. Porque no estamos invitando a persona alguna a adorar a Satanás, a adularle o a sentarse a bendecirle.
estamos diciendo que no es lícito que le maldiga o se refiera a él irrespetuosamente. ¿Por qué? Yo voy a poner el ejemplo siguiente y, aunque un poco fuera de contexto en la importancia de las situaciones, creo que explica bien el mensaje que quiero añadir en este caso. Cuando estamos trabajando en una empresa cualquiera y vemos que un empleado comete una torpeza, imaginémonos a una persona imprudente que dice un comentario como: ¿quién se le ocurrió contratar a este tarado? La primera persona ofendida es el gerente que lo seleccionó, probablemente todo recursos humanos. Está ofendiendo a quien dio la orden de aprobación de contratar a esa persona. Cuando ofendemos y maldecimos a un ser espiritual superior, a quien Dios le dio un cierto nombramiento en las esferas celestes y una cierta dignidad y autoridad, estamos diciendo que el criterio de Dios es incorrecto, toda vez que no conocemos cómo operan las dimensiones espirituales superiores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas ligerezas al hablar, porque no maldijo el Padre, no lo maldijo, sino que lo sometió a juicio. No lo maldijo el Hijo, sino con autoridad lo echó fuera, y no lo maldijo el Arcángel Miguel. Entonces tenemos que validar si nosotros podemos ponernos en la situación de hacer lo que estos tres grandes personajes no hicieron. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es Satanás? La palabra Satanás proviene del hebreo Hasatán, que significa adversario, opositor o acusador. Este término fue adoptado en el latín y al momento que se le adopta se transfiere manteniendo el significado de enemigo. No es un título, no es un nombre, sino un título funcional que personifica el mal en las religiones judeo-cristianas. Refiere al príncipe de los demonios. Se le llama también Satán, maligno, Lucifer, diablo, demonio y el enemigo. La frase en latín, escrita inclusive en los muros o en las paredes de las grandes catedrales de Europa, decían Satanás inimicus Dei, que se traduce como Satanás enemigo de Dios. El término original no siempre aludía a la figura opuesta de Dios, sino a alguien que acusa, que ejerce el rol como una especie de abogado acusador para promover una justicia en el sentido amplio. Ese es el entendimiento original del acusador. Ahora, después de haber evaluado varios pasajes bíblicos acerca de cómo Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y los ángeles se referían a Satanás, es momento de preguntarnos si es lícito maldecir a Satanás. Zacarías 3:2 lo dice de esta manera: el ángel del Señor le dijo a Satanás que el Señor, quien ha elegido a Jerusalén como su ciudad, te reprenda. Que el Señor te reprenda. ¿Acaso no es este hombre como un tizón rescatado del fuego? Esto lo decía el ángel, cuyo nombre no se cita en este pasaje, en defensa del sacerdote Josué, el cual traía las vestiduras manchadas. De tal manera que los ángeles, si es que este ángel no es el mismo ángel, Arcángel Miguel, vamos a decir los ángeles, no son capaces de maldecir a Satanás. Jesucristo no es capaz de maldecir a Satanás. No vemos un pasaje donde el Padre maldiga a Satanás, toda vez que el Padre había ya maldecido a la serpiente, maldecido a Eva, maldecido a Adán y maldecido a la tierra. En Génesis 8 no maldijo a Satanás. Satanás fue enjuiciado y recibió un castigo por su juicio. Y en ese castigo o condenación es echado del monte santo. Tampoco fue maldecido por nuestro Señor Jesucristo y no lo fue por el Arcángel Miguel ni tampoco por este ángel de la cita de Zacarías. Entonces, poniendo en perspectiva la autoridad de todas estas personas que hemos citado, que no han maldecido a Satanás, nos es lícito preguntarnos si tenemos nosotros los seres humanos la autoridad y la santidad suficiente para que se nos acredite el derecho
de maldecir a Satanás. Y yo traigo esto a colación porque yo he oído a varios creyentes referirse de manera grotesca hacia Satanás. El cielo y las autoridades más altas del cielo no le maldicen, pero los seres humanos le quieren maldecir. Y entonces es importante que leamos lo que dice Apocalipsis 16:7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Si el Señor Dios Todopoderoso, cuyos juicios son justos y verdaderos, no le maldice, ¿por qué un ser humano le maldeciría? Él lo sometió a juicio, le dieron una sentencia, la sentencia se aplicó y Satanás pasa a ser, al final de cuentas, un siervo involuntario o sometido a fuerza del dominio de la majestad de Dios para obrar como siervo de Dios con respecto a la voluntad del Padre hacia la humanidad. Además de eso, Satanás tiene una función con poderes muy limitados, donde además debe esperar a que Dios le autorice a cualquier cosa que él pretenda hacer. Y eso lo vemos en el capítulo 1 de Job, versículos 6 al 7, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Le estaba dando cuentas de lo que estaba haciendo, como quien da cuenta a un superior, a alguien a quien le debe entregar explicaciones. Dice en esta porción: se presentaron delante de Jehová los hijos de Jehová, o los hijos de Dios, y entre ellos estaba Satanás. Él es un hijo de Dios, no se olvide de eso. Job 1 del 10 al 12. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, fue a hacer aquello a lo que se le dio permiso. Si no se le da permiso, no puede hacer cosa alguna. En Romanos 11, versículo 33 dice: qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Si Dios tiene una sabiduría inmensa, infinita, como lo dice esta cita, y sus juicios son justos y verdaderos, como dice en Apocalipsis, ¿quién es el hombre para emitir ofensa contra alguien que ya fue sometido a un juicio de parte de Dios y quien ya lleva sobre sí el precio de su sentencia? En definitiva, es como si un ser humano dijera que no fue suficiente el castigo que Dios le puso a Satanás y que por ello además necesita y merece ser ofendido, cuando ni siquiera Dios, Cristo o los ángeles le ofenden. Entonces, he ahí la respuesta. Saque sus propias deducciones y dígase a usted mismo si un ser humano cualquiera, hecho de polvo de la tierra, tiene la autoridad, la soberanía y el conocimiento, la dignidad espiritual para ofender o juzgar a Satanás, y mucho menos para maldecirlo. Ahora veamos lo siguiente: ¿es lícito maldecir a los enemigos? Mateo 5, 44-45 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Comenzando por acá, el Señor dice que hagamos el bien al enemigo, que lo bendigamos. Luego en Romanos 12, del 17 al 21, versión Reina Valera, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
haré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para vencer el mal, debe hacerse con el bien. Y una maldición no es una expresión de bien, es una expresión de mal. Por otro lado, nos dice que no odiemos o repudiemos a nuestro enemigo, porque se había ya anulado la ley del talión a través de los labios del Señor Jesucristo. Y el nuevo mandato es amar al enemigo y bendecirlos y hacerles bien. En Mateo 5, 43-44 dice: ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Esto era parte de la ley del talión. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ofrece oración por tu enemigo, algo bastante lejos de una maldición. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y este decreto nos dice: aunque sea tu enemigo, bendícelo. No es lícito maldecir. La ley del talión había perdido vigencia y entraba la ley del amor, la ley de Dios a través de Cristo, en la cual se debe perdonar 70 veces 7, se debe bendecir al enemigo y se debe ser bien y se le debe vencer el mal con el bien. Entonces, como esta ley permanece hasta el día de hoy, ninguna persona que se jacte de ser cristiano o creyente en el evangelio le es lícito maldecir a su enemigo, por más mal que le esté haciendo esa persona, vecino, compañero de trabajo, el que se llevó a la esposa, el que se llevó el esposo, el que le hizo daño a un hijo. No puedes, no es lícito, no está en la ley de Dios permitido que le maldiga o que le maldigamos. Por último, preguntémonos, ¿es lícito a un ministro execrar a alguien más? Execrar es condenar y maldecir con autoridad sacerdotal o en nombre de las cosas sagradas. Eso es una forma de decir que la persona que emite la maldición lo hace desde una posición de autoridad ministerial. Si lo trasladamos a este tiempo, la pregunta se resume a: si un ministro del tipo que sea, sacerdote, profeta, pastor, etcétera, le es lícito execrar a un miembro de su congregación o a alguien más. Cuando execrar significa condenar y maldecir, refiere a la invocación de un juicio divino. Así que si para execrar debemos referir un juicio divino, debe venir la palabra directamente de Dios. De lo contrario, si no fue Dios quien la dio, la persona no tiene autoridad alguna para maldecir, porque se entiende que la persona que es execrada, al ser maldecida, es tomado como vil. Y la palabra dice en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. El ministro no está para maldecir a nadie. El ministro no está para maldecir a ningún miembro de la congregación, a ningún otro pastor ni a ninguna persona de la comunidad. En resumen, no está llamado a maldecir a persona alguna, porque necesitaría contar con un juicio divino que le autoriza. Y no sé cuántos ministros puedan decir que Dios les autorizó a completar o llevar a cabo un juicio divino. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y este decreto de no maldecir, este mandato de no maldecir, porque está redactado en imperativo, establece una prohibición que aplica inclusive para los ministros y no les da excepción alguna. Lucas 14:23, en la versión Reina Valera del 60, señala: dijo el Señor al siervo:
ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mire, hermano, de los siervos los ministros. Así que si donde dice siervo ponemos la palabra ministro, le dice ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar en mi casa, en la casa de Dios. Los ministros están llamados a traer almas a salvación, a conversión, para que puedan entrar en la casa de Dios, no a maldecirlos, porque el que está maldito no puede entrar en la casa de Dios. Así que cualquier persona que se digne de ser ministro no tiene autoridad alguna para maldecir o execrar a nadie. Cuando una persona desde el púlpito comienza a maldecir a alguien de la congregación, ya está manchando sus propias vestiduras, está haciendo que la bendición huya de él y que luego esa maldición que está profiriendo le regrese, porque dice, eso lo leímos al principio de toda esta enseñanza cuando decíamos que aborrece la bendición se huye de él y la maldición que emite recae sobre él o sobre ella. Entonces, hermanos, es el momento donde nosotros tenemos que revisarnos y decir, el Padre no maldijo a Satanás, nuestro Señor Jesucristo no le maldijo, el arcángel Miguel no le maldijo, el ángel en el pasaje de Zacarías tampoco le maldijo. Entonces, ¿qué derecho tiene ningún ser humano para maldecir, ofender o referirse con desprecio hacia Satanás? ¿Con qué santidad tiene tanta autoridad para referirse a Satanás con desprecio? ¿No es también una creación de Dios? No nos es lícito maldecir a los enemigos, porque hay un llamamiento al perdón y bendecir aún a los enemigos. Y por otro lado, los ministros de Dios, desde la altura de su nombramiento, no tienen autoridad alguna para maldecir lo que Dios no ha maldecido. Y esto lo dice muy bien Balaam cuando él dice, ¿por qué he de yo maldecir lo que Jehová no ha maldecido? ¿Por qué he de yo execrar lo que Dios no ha execrado? Entonces, si ni Jehová no ha maldecido y Dios no ha execrado, ¿qué autoridad tiene un ministro para maldecir o execrar a cualquier siervo, consiervo o amigo de la fe? Aún siendo un enemigo de la fe, no tiene autoridad. Situaciones donde un ministro desde el púlpito comienza a maldecir, o en un momento de rabia en lo privado de un grupo de ministros comienza a emitir improperios y maldiciones contra otra persona. Muchas de las veces de manera ilícita, o casi todas ellas, porque la palabra de Dios dice que el hierro con el hierro se aguza y el hombre con el hombre se trata. Entonces muchas situaciones del ministerio son para tratar con el carácter de los involucrados, no para que el uno se levante en maldición contra el otro, y mucho menos si la calumnia se divulga como difamación. Difamación, perjurio, ya lo vimos todo en la primera lámina. Y todo eso lo podemos validar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Habiendo enseñado y dejado todo este resumen, oremos. Señor bendito Dios, examina el corazón de tu pueblo, del que me escucha, y mi propio corazón, de cada una de las personas que vienen a escuchar esta prédica, y condúcenos a un instante en el que nos autoexaminemos y nos dejemos examinar por tu Santo Espíritu para poner por obra tu palabra, para transformar nuestro ser interior, para que seamos capaces de ver en nosotros mismos todo lo que es necesario cambiar, todas las áreas donde no está tu Espíritu manifestándose en nuestras palabras. Señor bendito Dios, para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por conducirnos a la verdad. Tráenos a la libertad. Rompe todo hábito de maldición, de procacidad. Señor, toda forma de pecar con la palabra y a través de la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mil gracias a los hermanos de la fe por acompañarnos. A los amigos y simpatizantes por dejar a Dios entrar en su vida. A todos por escucharnos y compartir con quienes lo necesitan. Mil gracias por apoyar el ministerio. Si le interesa seguir aprendiendo acerca de hablar con santidad, acompáñenos en la próxima emisión de esta serie. Mil gracias.
A los hermanos en la fe que nos han acompañado hasta aquí, bendiciones y gracias. A los amigos y amigas que nos acompañan, les recordamos lo que dice Romanos 10, 9, 11, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si piensas que estás preparado para hacer tu declaración de fe, allí en el lugar donde te encuentras, te invito a tomar una posición de reverencia y repetir esta oración junto conmigo. Yo te guío, pero tú le entregas tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme ser testigo de esta oración delante del Padre. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me entrego en obediencia a Jesucristo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado y de toda forma de esclavitud. Escribe mi nombre, oh Señor Jesucristo, en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para que nunca me aparte de tu voluntad ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica, al ocultismo, al espiritismo, a la religión yoruba, al yoga y a toda práctica ancestral que me aparta del Evangelio de Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesucristo a la metafísica y la nueva era. Renuncio a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la consagración y pactos de sangre hechos ante cualquier deidad. Y renuncio a toda práctica mística y ancestral indígena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y declaro a Jesucristo, mi Señor, en toda área de mi cuerpo, alma y espíritu. Me consagro a Él y solo a Él. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Te damos la bienvenida como hermanos en la fe al Evangelio del Señor Jesucristo. Te sellamos con la sangre del Señor y te atamos al gozo, a la paz, a la alegría, a la benignidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.